Introducción al lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano. Sin él, la conservación y la evolución de nuestra especie sería importantemente impactada y no se hubiera dado como actualmente se ha producido. El uso del lenguaje para la raza Homo sapiens sapiens representó un impacto fuerte en la evolución. Llegar a desarrollar el lenguaje natural hasta lo que conocemos hoy es el resultado del aumento del encéfalo, pero sobre todo de millones de años de evolución y aprendizaje. El propio Darwin habló de la expresión de las emociones en el hombre. Sin embargo, antes de comunicarse verbalmente, el hombre empleó formas no verbales, como gestos, posturas y expresiones faciales, para hacerse entender y para relacionarse con los demás miembros de su especie. La interacción social para el hombre es fundamental y forzosamente requiere vivir en grupos y sentir su apoyo. Por eso, el lenguaje no verbal es especialmente importante para sobrevivir como especie, y si no hubiera existido, no hubiéramos tenido la oportunidad que ahora estamos viviendo. Solo nuestra especie comprende los más de 700.000 signos que pueden hacerse con solo una extremidad superior, y esto es, en la mayoría de los casos, una importante cuota de comportamiento inconsciente. Esto significa que si otros primates no han desarrollado esta habilidad, es porque se trata de un proceso cognitivo superior. En los seres humanos, la comunicación no verbal es frecuentemente paralingüística, es decir, acompaña a la información verbal matizándola, ampliándola o mandando señales contradictorias en base a gestos. Por eso, la comunicación no verbal es importante en la medida que cuando hablamos o escuchamos, nuestra atención se centra en las palabras más que en el lenguaje corporal, aunque nuestro juicio incluye ambas cosas. Una audiencia está procesando simultáneamente el aspecto verbal y el no verbal. Los movimientos del cuerpo son generalmente positivos o negativos en sí mismos. Más bien, la situación y el mensaje determinan su evaluación. El lenguaje no verbal puede definirse entonces, según algunos autores como Rodríguez y Hernández, del año 2010, que es una forma de interacción silenciosa, espontánea, sincera y sin rodeos, que ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al ser todos nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones que componen nuestra actividad, mediante el envío de mensajes corporales continuos. De esta manera, nuestra envoltura carnal devela con transparencia nuestras verdaderas pulsiones, emociones y sentimientos. Resulta que varios de nuestros gestos constituyen una forma de declaración silenciosa que tiene por objeto dar a conocer nuestras verdaderas intenciones a través de nuestras actitudes. Por otra parte, el autor McEntee, en el año 96, expone lo siguiente. Por medio de los gestos, de las expresiones faciales y de la tensión o relajamiento corporal que se describen, se nos comunica cierta información acerca de la relación entre dos personas. Por ello, en nuestra vida cotidiana, los mamíferos, especialmente los humanos, constantemente enviamos mensajes no verbales a otras personas, con nuestro rostro, nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies, etc. Muchas veces este mensaje es más fuerte que el verbal, pues incluso no nos puede delatar en una mentira. Por ejemplo, el marido infiel que clava la mirada al suelo cuando le pregunta si estaba o no con otra mujer, o el niño que esconde la mano cuando su madre quiere saber si destrozó la ventana con una piedra, o el chofer exaltado que gesticula con sus dedos para insultar a otro. Son ejemplos que todos los días nos hacen notar que lo corporal es vital para la comunicación humana. Por su parte, el Dr. Paul Ekman, destacado profesor de psicología de la Universidad de California, es uno de los primeros y más importantes clasificadores de las emociones y sus relaciones con la expresión facial. Clasificó en 6 las emociones y definió más de 15 gestos faciales que son universales en los seres humanos. Con sus experimentos y trabajos logró demostrar que Darwin estaba en la razón al afirmar que los seres humanos contamos con gestos universales.
Otro autor importante, López et al. En el 2009, concluye que los gestos permitirían también la expresión objetiva de las emociones, la cual involucraría el movimiento de ciertos músculos faciales, entre otras cosas. Tales músculos tendrían socialmente hablando la función de alertar a los sujetos que le rodean sobre la naturaleza del estímulo que dio origen a esa conducta. De esta forma, nuestro cerebro estaría capacitado para discernir entre los diferentes signos que denotan los movimientos faciales para generar una conducta de empatía, la cual es importantísima para el humano que vive en sociedad, así como para los animales que viven en una estructura social que les involucra en actividades de defensa y cooperación. Otros investigadores afirman que los estados emocionales están regulados por un conjunto de respuestas periféricas, autónomas, endocrinas y esquelético-motoras, las cuales involucran estructuras subcorticales tales como la amígdala, el hipotálamo y el tallo cerebral. Ante la sensación de terror, no solo se siente miedo, sino que también se experimenta un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria. La boca se seca, se tensan los músculos, sudan las palmas de las manos. Un estímulo emocional con una intensidad significativamente activa es capaz de enviar información al hipotálamo, el cual genera una respuesta capaz de modular la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Por su parte también el psicólogo Albert Mirheim no puede faltar al estudiar la comunicación no verbal. Él es profesor de la UCLA y llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos, donde encontró ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua. Solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, llámese entonación, proyección, resonancia y tono, y el 55% del lenguaje es corporal, mediante gestos, posturas, movimiento de los ojos o la respiración, por ejemplo. Tomando como base la postura darwiniana, puede afirmarse entonces que la forma de comunicar no verbalmente algunas emociones básicas, como en el enojo, la alegría, el miedo y la tristeza, son innatas o genéticamente heredadas gracias a la evolución, y que además las compartimos con los primates y otros mamíferos superiores. Estos mamíferos superiores son capaces de interpretar el significado de los gestos empleados en las emociones básicas y de responder a ellos. Por ejemplo, un chimpancé huiría si observa que el líder de su manada muestra los dientes, gruñe o su rostro se enrojece y se golpea el pecho con los puños cerrados. De igual forma, un humano, si ve a otro llorar, responderá con delicadeza y atención al que sufre. Jamás huiría de ese individuo con miedo, ni tampoco ofrecería una respuesta que implique una carcajada o una agresión. En conclusión, la supervivencia de nuestra especie es evidencia de la importancia que tiene la comunicación no verbal y la expresión. El trabajo de Darwin ha sido fundamental para entender la importancia que tuvo para la evolución y adaptación de nuestra especie el lenguaje no verbal. Lo principal es reconocer que la expresión de las emociones es totalmente innata, aunque se puede modificar por influencia del entorno social o cultural en que se viva. Todo Homo sapiens sapiens normal, en una tropa, tiene una forma universal de expresar sus emociones y sentimientos. Entender y dominar las reglas del lenguaje no verbal es vital no solo para la interacción social, sino también para motivar y convencer a las masas de actuar de determinada forma. No se puede convencer ni tener relaciones afectivas o alianzas dentro de una tropa si no se sabe reaccionar, leer e interactuar con los otros a nivel no verbal. El lenguaje no verbal ha sido vital para la conservación y evolución de nuestra especie. Sin este importante proceso cognitivo no hubiera sido posible el paso hacia el lenguaje verbal. Sin la necesidad de comunicar sonidos articulados, lo que estamos intentando comunicar son gestos, y muy posiblemente no hubiéramos podido lograr tan importante materia. Bienvenidos entonces al curso, y con esto damos la bienvenida y por supuesto le instamos a seguir viendo esta interesante materia.